Y esta es mi gran decepción con los candidatos a presidencia, a Congreso, lo que sea. Siempre hablan de vamos a ser duros contra la corrupción, vamos a eliminar la corrupción, vamos a ser totalmente, no vamos a ser permisivos en ningún sentido y cosas por el estilo y vamos a perseguirla. Muy bien, bacán, suena muy chévere, ¿ya? Todo lo que quieras. Pero a mí no me importa eso, lo que yo quiero es que elimines las tentaciones, que elimines esa arca abierta donde el justo peca. Suena el intro, ta, 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 y mi voz. Va. Habla, pe varón. Habla, causa. Tú, que hablas de política y religión. Que la pegan de filósofo también. Cumplí la abuela. En redes nomás paras peleando. ¿Pa' colmo? Estás en... Nah. Ven pa' acá, bro. Pórate un poquito. Ya va bien, pues causa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Habla Bien P. Disculpen, ha pasado bastante tiempo desde la última vez que hubo episodio. El tema es que tanto Brian como yo hemos iniciado nuevos proyectos y es un poco difícil saber cómo es que el proyecto del podcast va a seguir adelante, pero no se preocupen, el podcast va a seguir. El día de hoy, por primera vez estoy solo, así que voy a hacer lo que se me dé la gana de este episodio. Y lo que voy a aprovechar es para poderles transmitir un poco mi perspectiva de cómo es que analizo las políticas. Ya que las elecciones están cerca, en los siguientes episodios, pues analizar a los políticos, más que los políticos, los planes de gobierno de aquellos políticos que están entre los favoritos, que están ganando en las encuestas, pues primero quiero decirles las bases de cómo es que yo voy a hacer ese análisis, para que me entiendan cuando en los próximos episodios, pues hable de por qué opino de cierta manera sobre cierto plan de gobierno, sobre cierta parte específica de cierto plan de gobierno de cierto candidato, pues puedan entender por qué es que lo digo y no tener que repetirme una y otra vez y poner bien las bases de mi punto de vista en este episodio, para que me comprendan. Creo que es bastante importante, creo que es algo que deberían hacer también cuando tienen esos debates en la familia o con amigos o con ciertas personas extrañas pues en internet, pues que hablen un poco de, oye, antes de hablar de esta política, pero ¿por qué es que crees que esta política es buena o lo que sea? Intentar llegar a las bases del pensamiento de las personas. Creo que ahí se dan las conversaciones más interesantes y ahí es donde uno puede lograr que una persona cambie de posición. Entonces, sin más floro, pues comencemos. Lo que voy a hacer en este episodio, pues, será coger la Constitución y tocar algunos artículos para compartirles mis pensamientos, mis reflexiones sobre esos puntos en particular. Yo leí la Constitución debido a lo que pasó en noviembre del año pasado, pues dije, creo que es momento de leer la Constitución, la leí. Es un documento bastante simple, es corto, 72 páginas nada más, así que les invito a leerla también. Comencemos con el artículo número 1, el cual es el defensa de la persona humana. Dice, la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. La parte clave es que dice el respeto de su dignidad. Quiere decir que este derecho no es otorgado por el Estado de las personas, sino que las personas tienen este derecho de forma innata porque tiene una dignidad que pertenece a la persona y es totalmente inalienable, no la puedes quitar, no la puedes cambiar, simplemente la persona tiene una dignidad por ser persona. Entonces, el Estado reconoce esta dignidad y en base a eso, pues, reconoce que tiene que proteger el derecho a la vida de las personas. Ha habido, pues, hace poco, toda una polémica alrededor de una persona enferma en Perú, donde esta persona pide el derecho, entre comillas, a la eutanasia, lo cual contradeciría este derecho. No quiero entrar a la noticia en sí mismo y comenzar a debatir, pero tal vez seguramente hay planes de gobierno entre los candidatos actuales que tal vez están contemplando esta situación, pues lo veremos. Y si en algún plan de gobierno nos cruzamos con esto, pues ahí ya entraré en más detalle con respecto a esta noticia, con respecto a todo este punto. Pero creo que he dejado bastante claro mi pensamiento. El artículo número 2, donde dice el derecho fundamental de la persona. Toda persona tiene derecho
y quiero tocar ambos artículos, el 2.1 y el 2.2. En el primero dice a la vida, a su integridad moral, física, psíquica y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. Quiero rescatar esa última parte donde dice el sujeto de derecho. Investigué un poco para saber exactamente qué significa esto y es individuo al que se le puede imputar derechos y obligaciones. Entonces, básicamente ciudadanos. Si tú eres un ciudadano registrado pues en Perú, te pueden imputar derechos y obligaciones. Una persona que entre legalmente a Perú no es que no es ciudadano, por lo tanto no tiene derechos, pero su situación es un poco extraña, es irregular y no se le puede imputar ciertas obligaciones porque está ilegalmente. Ni siquiera sabes que está ahí, ¿no? Hasta que lo encuentren. El punto es que es una situación complicada y por eso no es bueno tener personas ilegales dentro del país porque es difícil pues poderle darle todos sus derechos si no tienen las obligaciones que los ciudadanos tenemos, ¿no? Como pagar impuestos y otras cosas por el estilo. Entonces, estas personas estarían viviendo de otras personas, los ilegales, justamente estarían viviendo de los ciudadanos y creo que todos estaríamos de acuerdo en que eso no es justo, ¿no? Las personas que viven justamente legalmente, son ciudadanos, pagan sus impuestos, trabajan ahí, pues estarían pagando o las otras personas ilegales estarían gozando gratuitamente de estas personas y eso al final de cuentas no es bueno para el desarrollo económico de un país, tampoco social. Entonces, eso es un punto. Y el segundo dice a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. En este punto es bien interesante porque dice la ley no puede discriminar. Ahora hay todo un tema con respecto al racismo y es un tema muy delicado. Mucha gente ni siquiera se lo puedes mencionar, tienes que ir a hablar con estas personas pisando huevos. Entonces, creo que se ha vuelto un tema muy emocional y yo creo, por ejemplo, que la ley es la que no puede discriminar. Esto quiere decir que las leyes solo ves seres humanos, no ve ni sexo, ni religión, ni nada por el estilo, justamente como lo dice ahí. Por lo tanto, ninguna ley puede ser decretada para favorecer o desfavorecer a un grupo en particular. O sea, si una ley dice en su contexto, si las personas de color, de piel moreno, pues no pueden acceder a ciertos servicios, por decirlo de alguna manera. Esa sería una ley racista, una ley que discrimina, porque ahí está diciendo que este grupo de personas que comparten esta característica, pues no pueden acceder a ciertos servicios. O lo contrario, ¿no? Como existe en otros países, ¿no? Que personas de cierto color o de cierta raza, pues se les da otro estándar para ingresar a las universidades. Entonces, esto quiere decir que una persona, pues, que no es de color moreno o no es negra, pues no necesita sacar la misma nota para entrar a la universidad. O pongámoslo más simple, porque en nuestro sistema no tenemos un examen general como en otros países. En Perú cada universidad hace su proceso de selección y las personas postulan e ingresan o no ingresan. Entonces, imaginemos que dicen, pues las personas negras aprueban con 8 los exámenes en el colegio, ¿no? Y los que son no morenos, no blancos, que no son morenos y son blancos, pues aprueban con 11, como normalmente es, ¿no? O 10.5, como quieras ponerlo. Entonces, esto sería una ley racista. ¿Por qué? Porque estás simplemente legislando en base a ciertas características de cierta persona, que en este caso serían su raza, pues, y está discriminando a estas personas de las demás. Entonces puede parecer que es a favor de las personas negras, pero al final de cuentas está siendo racista, o tanto en contra o a favor, no importa, pero está discriminando. Entonces creo que no debería existir ninguna ley. Sé que lo que voy a decir a continuación va a ser más polémico incluso, pero, por ejemplo, con respecto a la igualdad de género que tanto se habla, yo no creo particularmente que deba haber alguna ley
especial en base a las mujeres o en contra de los hombres. Yo sé que esta no es la intención, bueno, en todo grupo, a mí no me interesa hablar de los radicales en cada grupo que hay, porque en todo grupo encuentras radicales. Como dice la frase, en todos lados se cuecen nueces. Entonces, no me importa hablar de los radicales dentro del movimiento feminista. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como esos radicales están locos, pues radicales dentro de grupos a los cuales yo pertenezco, como la religión o la Iglesia Católica, también están locos. Entonces, fanáticos en ningún lugar, pues están bien. Entonces, comenzar a hablar de fanáticos, este es un pequeño consejo que yo doy, comenzar a decir, pero en tu grupo, mira, hay estos fanáticos que hacen estas locuras, eso no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, no viene sentido. Pero sé que igual dentro de los fanáticos lo que estoy diciendo no es correcto. Porque decir, hoy las mujeres han tenido muchas injusticias a lo largo de la historia, entonces se tienen que poner ciertas leyes para protegerlas, esto y lo otro. Yo creo que no, porque esta ley, este artículo, mejor dicho, donde dice a la igualdad ante la ley y que no se puede discriminar por origen, o sea, esto es país de procedencia, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole, quiere decir que ninguna característica te puede discriminar. Entonces, si hay algo que las mujeres están sufriendo y no están protegidas en la ley, quiere decir que si la ley está bien hecha y no está ninguna ley discrimina, ninguna ley tiene en su texto, dice, pues, hombres o mujeres o extranjeros o cosas por el estilo, si ninguna ley dice eso y hay un tema que las mujeres no están protegidas, quiere decir que ninguna persona está protegida ante ese punto. Entonces, si falta algo de protección a las mujeres porque no existe en la ley nada que las proteja en algo en particular y los derechos están siendo un derecho en particular pues de las personas, imaginemos a su libertad o lo que sea, está siendo transgredido constantemente por la sociedad, no quería decir suciedad, por la sociedad, está siendo transgredido constantemente y no hay ley que proteja a las mujeres. Si la ley está bien hecha, pues quiere decir que ninguna persona está protegida, ni hombres, ni blancos, ni negros, ni nada por el estilo. Entonces, hay que hacer la ley para que proteja a todas las personas con respecto a este punto. Tal vez que las mujeres por alguna situación en particular están siendo más afectadas por esta falta, este vacío de ley, pues puede ser cierto, ¿ya? Porque cada grupo es diferente y cada grupo es distinto y tiene distintas condiciones y todo lo que quieras, y distinta historia también. Pero no debe discriminarse desde mi punto de vista porque si ya comienzas a poner leyes que discriminen, eso es un arma que en el futuro, si entra un gobierno pues que es racista, es xenófobo, es sexista o lo que quieras, ya tiene la arma en el gobierno para poder legislar a favor o en contra de ciertos grupos. Entonces, tú dirás, oye, pero se puede lograr cosas buenas con estas leyes específicas para que solucionen problemas álgidos de ciertas comunidades. Sí, te lo puedo otorgar eso. Puede ser cierto, pero tienes que tener en cuenta que puede ser cierto lo contrario también. Que un gobierno pues corrupto, como he dicho, sexista o demás, pues puede usar ese poder del gobierno para legislar por ciertos grupos discriminando en la ley para justamente hacer todo lo contrario a lo que tú quieres. Entonces, es un arma de doble filo y creo que esa es la verdad, ese no es un tema de opinión. Y con eso pues es el famoso discurso de muchas personas pues por proteger lo que se llama poblaciones vulnerables. Y por lo tanto requieren legislación específica. Pero como digo, creo que puede tener consecuencias en contra. No solamente eso, también crea una codicia. Entonces es la codicia de poder usar esta arma. Como he dicho, es un cuchillo de doble filo. Entonces, tú tienes que pensar, tú dices, oye, pero hay personas que quieren hacer el bien y por eso quieren entrar, legislar, proteger a estas poblaciones vulnerables. Pero lo que no te das cuenta es que hay personas de todo tipo en este mundo. Hay tantas personas con buenas intenciones como personas malas intenciones. Y las personas con malas intenciones se van a dar cuenta que existe este poder.
Y al igual que estas personas de buenas intenciones que quieren ayudar a estas poblaciones vulnerables, que yo sé que existen, pues estas personas con malas intenciones también van a tener la codicia por querer blandir esta arma a favor de ellos. Entonces, como digo, es un arma de doble filo que al final de cuentas puede terminar con el tiro por la culata. Por lo tanto, yo creo que esta codicia que se crea mientras el gobierno sea más poderoso y pueda legislar más específicamente y pueda hacer cualquier tipo de ley, pues esta codicia va a generar mayor división y mayor lucha. Y no solamente eso, al existir esta arma va a existir corrupción, porque ciertos grupos que no están dentro del gobierno, pero que pueden ganar el favor del gobierno, pues rompiéndoles la mano, entonces van a intentar corromper el gobierno a favor de ellos, para que legislen a favor de ellos en contra de sus enemigos o en contra del resto de grupos. Entonces, el poder legislar discriminando grupos de personas por distintas características es una debilidad de la ley en sí misma, una debilidad del gobierno, desde mi punto de vista, que se presta para la corrupción. Creo que ese análisis es bastante acertado. Entonces, cada vez que se le otorga más poder al gobierno, se le permite hacer más leyes específicas, tienes que darte en cuenta que estas leyes específicas pueden estar jugando ciertos lobbies por detrás, intentando lograr pues lo que ellos desean. Entonces, no me parece bueno tener leyes específicas. Yo creo que no debería existir ninguna si es posible. ¿Por qué? Porque se presta corrupción, se presta lobby, se presta codicia. Malas personas con malas intenciones pueden usar este poder del gobierno, del Estado, en contra de ciertos grupos. Y sí, también hay personas bien intencionadas que tal vez pueden hacer buenas cosas, no lo niego. Pero personalmente, ya esto es un tema de opinión, creo que esa es la realidad, que existe una arma de doble filo y que puede ser usada tanto por buenos y por malos, por decirlo de alguna manera simple. Pero desde mi punto de vista yo no estoy dispuesto a correr ese riesgo. No me parece que vale la pena. Yo creo que basta con proteger a todas las personas por igual y si hay... El mundo es el mundo, la vida es la vida. El mundo no puede ser perfecto, no estamos en el paraíso. El Estado no es Dios para crear un mundo perfecto. En este mundo sin injusticias van a seguir existiendo injusticias, pero ya creo que deberíamos buscar un mundo cada vez mejor, no desde el Estado, pues con leyes que busquen resolver todas las injusticias de este mundo y todas las desigualdades, sino desde nosotros como sociedad intentar ayudar a aquellos que tienen más dificultades en la vida, que tienen menos oportunidades. No creo que debería venir el gobierno, porque con el gobierno se crea un poder que puede ser usado en contra de cualquiera. Pero si lo hacemos en la sociedad como personas organizadas, yo creo que la mayoría de personas somos buenas y podemos pues ganar al mal de este mundo. Pero cuando creas este poder y lo quitas de la sociedad y lo centralizas en un puesto público de gobierno, pues si una persona malintencionada, una persona mala, por decirlo así de simple, entra y coge ese puesto, pues puede hacer mucho mal y ya no existe ese poder en la sociedad, ya se lo otorgó a ese puesto específico, a algunos puestos específicos o a una institución gubernamental que puede caer bajo las manos de ciertas personas y pueden hacer mucho daño y después es muy difícil cambiarlo porque la sociedad ya renunció a ese poder y se lo otorgó al gobierno. Entonces, por eso yo no veo positivo que se pueda discriminar en la ley. Algo similar sucede con los derechos humanos, como lo mencionaba al inicio, pero no quiero entrar a tema de, por ejemplo, de la eutanasia o no de la eutanasia, el derecho a la vida o el aborto en particular, no quiero entrar en eso ahora. Quiero entrar a las corrientes de los derechos, de cómo se ven. Existen dos corrientes, que serían los derechos positivos y los derechos negativos. Los derechos positivos quieren decir que el gobierno te lo garantiza. Por ejemplo, si se dice las personas tienen derecho a la educación, entonces el gobierno te tiene que educar, te lo tiene que dar gratis, te lo tiene que garantizar que toda persona va a ser educada, según los parámetros que ponen en la ley. Entonces, esto es un poco de lo que decía al final también, que el Estado como que existe para crear un mundo mejor, un mundo sin dolor, un mundo sin desigualdad, sin faltas de oportunidad, que todos tengan las mismas oportunidades. Yo creo que, como he dicho ya, un gobierno tan poderoso, hay una frase muy famosa
Si el Estado es lo suficientemente poderoso para dártelo todo, es suficientemente poderoso para quitártelo todo. Entonces, y eso ya también lo hablaba un poco en el episodio 2 del podcast, les invito a escucharlo si no lo han hecho. Entonces, ese es el problema con la visión positiva de los derechos, ¿no? Que el Estado te lo garantiza. Entonces creas todo ese problema, creas. Y creo que el Estado no es Dios, lo repito. El Estado no tiene el trabajo de hacer el mundo mejor, porque además no tiene el poder. Es una institución humana y no debería tener el poder ni la intención de crear un mundo mejor, creo yo. Porque se le daría mucho poder y todo eso nos puede salir con el tiro por la culata. Otra corriente serían los derechos humanos negativos. Esto sería proteger al individuo de otras personas, el Estado mismo o instituciones en general que obstaculicen el ejercicio de sus derechos. Pues esto es muy simple. Por ejemplo, si tú te quieres expresar, pues tú eres libre de expresarte cualquier cosa que esté en tu cabeza. Nadie puede impedirte que tú no hables. Nadie puede decirte, ¿sabes qué? Tú no puedes hablar. Acá en la calle, en este parque, tú no puedes hablar. No puedes hablar. No, nadie puede decirte eso. No puedes transitar libremente. No, tú puedes transitar libremente en la vía pública. Nadie puede decirte, no, a este parque tú no eres bienvenido. Tú no puedes entrar. A esta playa tú no puedes entrar. Bueno, hay playas privadas, ya no entremos en eso. Pero el punto es ese. Si tú te quieres educar, nadie pues te puede quitar los libros que quieres leer para educarte e impedírtelo. Nadie te puede impedir la educación o el trabajo. Tú quieres trabajar, nadie te puede impedir no trabajar y obligarte a quedarte en casa sin hacer absolutamente nada. Entonces, el Estado se compromete a dejarte a ti ejercer libremente tus derechos. Es muy diferente. Entonces, en este punto, el Estado simplemente se limita a proteger, no a garantizar. Y yo creo que es la mejor forma de ver los derechos humanos y del papel del gobierno con respecto a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque si bien va a haber muchas personas que no van a poder educarse o trabajar, pues el Estado no se convierte en un semidios del cual dependas tú. Y este es un gran tema. Si nosotros tenemos la visión positiva de los derechos, pues el Estado se vuelve como un dios o semidios que tú vas a depender recibir tus alimentos del Estado o la salud del Estado, si él desea otorgártelo. Si no desea otorgártelo, no tienes el poder, porque ya renunciaste a ese poder. No tienes el poder de tú luchar de forma particular para lograr estos derechos, ¿no? Para, por ejemplo, tener acceso a salud. No puedes, pues ya se estatizó la salud y por lo tanto, si el Estado no es capaz de dártelo, no quiere dártelo, tú no puedes hacer nada, porque es trabajo del Estado dártelo o no dártelo. Entonces, de esa manera, yo creo que se presta al autoritarismo y nos quita la posibilidad a nosotros como sociedad de luchar por mejorar nuestra situación, porque el Estado pues va a poder decidir cómo es tu vida básicamente. Y es como lo decía antes, si el Estado tiene el poder de dártelo todo, tiene el poder de quitártelo todo. Te vuelves una persona dependiente y el Estado tiene una motivación para nunca solucionar tu problema de verdad. O sea, esto es algo bien conocido, ¿no? Como se ha dicho muchas veces, ¿no? De muchos candidatos y cosas por el estilo que van por ahí regalando cosas. Y la gente dice, oye, pero esa no es la solución. Lo que no queremos es que vengan y nos regalen una vez pues comida, víveres y cosas por el estilo. Lo que queremos es que desarrollen esta sociedad nosotros, que todavía nos falta desarrollarnos, que somos una sociedad pobre, que la desarrollemos. No que nos vengan a regalar eventualmente cuando ustedes quieren ganar nuestros votos ciertas cosas, o que nos prometan regalarnos un montón de cosas cuando entren en el poder. Lo que queremos es que nos den trabajo, lo que queremos es que nos den la herramienta para poder ganarnos la vida nosotros mismos. Hay una frase también que se dice por ahí, no le des pescado, enséñale a pescar a la persona. ¿Por qué? Porque así esa persona pues va a poder mantenerse por sí misma. Y no solamente eso, probablemente en el futuro va a poder ayudar a otra persona y va a poder enseñar a pescar a otra persona y así la sociedad está mejor. Entonces, el tema de garantizar los derechos no solamente crea la posibilidad de corrupción,
la codicia de poder, de mantenerse en el poder y cosas por el estilo, sino que como consecuencia última entorpece a la sociedad desde mi punto de vista. Las personas ponen toda su fe en el gobierno y ya no buscan pues depender de ellas mismas porque creen que el gobierno va a estar por ahí por detrás y la sociedad queda como adormecida, por decirlo de alguna manera, y nos volvemos, creo yo, más vulnerables. Entonces yo no lo veo como positivo el hecho de que se garanticen los gobiernos, no solamente por el tema de corrupción, de codicia de poder, de que el Estado no te lo puede dar y cosas por el estilo, sino que creo que como sociedad nos vuelve conformistas, nos vuelve pues nos limita las posibilidades, nos impide soñar, nos impide tener la autonomía para nosotros buscar nuestras condiciones de vida que más se adecúen a nuestras necesidades y nuestros deseos. Y creo que es un punto que cuando se habla de que sí, tiene que haber educación para todos, o todos tienen que tener alimentación, todos tienen que tener salud, que entiendo de dónde vienen esas intenciones, pero yo creo que eh, hay más riesgos y a la larga hay más consecuencias que se van a dar en contra de lo poco que ganas. Y probablemente se ha visto en muchos ejemplos que muchos países han intentado eso, pero al final de cuentas, pues no termina siendo como lo prometen, ¿no? No termina siendo el paraíso que tanto se habla y tanto se promete por parte de los candidatos cuando están postulando pues a la presidencia. Entonces, ¿por qué siempre hablo de que hay posible corrupción, que si se da tanto poder, si se centraliza tanto el poder en cierta institución, en ciertos puestos públicos, etcétera, etcétera, o se crean estas motivaciones? ¿Por qué creo yo que esto va a terminar en corrupción, que va a terminar mal, que puede terminar en posibles gobiernos autoritarios? Yo voy a hacer un análisis, bueno, que ya esto viene desde mi opinión. Algunos de ustedes estarán en contra o opinarán diferente, pero creo que muchas personas van a estar, pues, van a pensar que sí, es un buen análisis de la naturaleza humana. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, voy a suponer lo siguiente. Primero es que voy a suponer que todas las personas somos codiciosas. No hay ninguna persona sin codicia. Y por codicia me refiero a que quieren cosas y que siempre van a priorizar a su familia por encima de la sociedad y en última instancia, no todos, pero sí una buena parte, pues priorizarán primero a ellos mismos por encima de su familia. Entonces, con esto me refiero a que las personas son codiciosas y, mejor dicho, somos codiciosas, que queremos cosas para nosotros y priorizamos nosotros o nuestra familia antes que el resto. Además, el poder y el dinero son tentaciones poderosas, ambas, tanto el poder como el dinero. Y una frase pues que he escuchado toda la vida de mi vieja es: en arca abierta el justo peca, que no me gustaba de chibolo, pero la verdad es muy cierta. Entonces, si tú creas posibilidad de que exista la tentación y la posibilidad pues de obtener más dinero, de obtener más poder, de mantenerte en el poder, porque vuelves al pueblo dependiente del Estado, del gobierno, entonces tú creas ahí ya una tentación. Si tú creas esta tentación, pues tarde o temprano, tal vez si el gobierno de turno o el puesto público de esta persona que está desempeñando cierto puesto público no peca, por decirlo de alguna manera, pues el siguiente lo va a hacer, porque en arca abierta hasta el justo peca. Tarde o temprano va a haber alguien que va a caer en corrupción y poco a poco así se va a hacer una basura, pues un pantano, como se dice por ahí. El gobierno va a ser este lugar pues totalmente corrupto, totalmente donde todo es corrupción y es imposible salir de eso. Por lo tanto, yo concluyo 2 puntos. El primero sería que los políticos usan su poder para obtener más poder y más dinero. Y el segundo sería que los empresarios usan su dinero para obtener más dinero y más poder. Yo creo que ambas cosas son ciertas. Yo creo que hay personas que tienden a simplemente concentrarse en la segunda, ¿no? A decir, no, los empresarios son unos codiciosos, que es cierto, y desean pues obtener más dinero, más poder y usan cualquier medio, que es muy cierto de
muchos empresarios. Como he dicho al inicio, pues en todos grupos hay de todo, como en todos lados se cuecen nueces. Esto quiere decir que en todos lados vas a encontrar de todo, en todo grupo humano vas a encontrar de todo, vas a encontrar personas honestas como personas deshonestas. Entre los empresarios es lo mismo, hay empresarios honestos, empresarios deshonestos. Algunos de estos van a usar pues su privilegio, como le gusta decir ahora en la sociedad, pues esta posición que han logrado, ya sea heredada o la han logrado con trabajo, pues van a usar esta posición de dinero y de poder, porque tienen cierto poder, para obtener más dinero y más poder. Y una forma de obtener más dinero y más poder, pues, es simplemente rompiendo la mano a sus amiguitos en el gobierno. Pero como digo, esta corrupción tiene dos lados, porque si los empresarios no pueden romperle la mano a sus amiguitos en el gobierno, pues no pueden obtener más poder, van a tener que hacer lo mismo de siempre, intentar hacer más ventas, intentar ganar más parte del mercado, abarcar mayor parte del mercado que sus competidores, pues y tener más dinero, pero no tienen poder directo, no tienen poder para hacer leyes ni nada por el estilo. Entonces, su poder se ve bastante limitado. Por lo tanto, la otra parte son los políticos, que los políticos hay, como digo, en todos lados se cuecen nueces, entonces va a haber algunos que no están ahí para servir al pueblo, su motivación no es hacer del Perú un país mejor, no, simplemente ellos están ahí porque quieren poder, o quieren dinero, o quieren ambas cosas, les gusta el poder, hay gente que les gusta el poder y son unos codiciosos de poder y pueden hacer lo que sea por poder, entonces buscan su posición de poder, porque todo administrador público tiene cierta posición de poder, entonces para obtener más poder o mantenerse en el poder y a ver si el poder les ayuda a conseguir dinero. Y ahí es como nace la corrupción. La corrupción es algo de ambos lados. Entonces, para mí, y esta es mi gran decepción con los candidatos a presidencia, a Congreso, lo que sea. Siempre hablan de vamos a ser duros contra la corrupción, vamos a eliminar la corrupción, vamos a ser totalmente, no vamos a ser permisivos en ningún sentido y cosas por el estilo y vamos a perseguirla. Muy bien, bacán, suena muy chévere, ¿ya? Todo lo que quieras. Pero a mí no me importa eso, lo que yo quiero es que elimines las tentaciones, que elimines esa arca abierta donde el justo peca. Y nunca, o muy pocas veces creo, la verdad no me acuerdo de ninguna vez que yo haya visto donde su intención es eliminar la arca abierta. ¿Por qué? Porque eso iría en contra de ellos mismos. Y por eso me es difícil confiar en la parte de la moralidad o de las intenciones de los candidatos a cargos públicos. ¿Por qué? Porque nunca veo que quieran eliminar pues ese poder, esos beneficios que ellos van a obtener por ser parte de la administración pública. Que quieran eliminar pues esas tentaciones. Y eso es para mí probablemente el punto más importante, donde yo espero un candidato que diga, sí, vamos a eliminar las tentaciones, vamos a hacer el gobierno que tenga menos poder en ciertas áreas, donde vemos que claramente el poder, el gran poder que tiene el gobierno es la motivación por la cual muchos empresarios o políticos buscan corromper, buscan beneficiarse, porque tienen demasiado poder para hacer las cosas. Entonces, romper esa arca abierta y desaparecerla. Ya bueno, eso fue bastante largo para hacer solamente 2 artículos, pero no se preocupen, los demás van a ser mucho más cortos, no voy a coger muchos artículos más, así que sigamos. Bueno gente, eso es todo por el día de hoy. Estoy partiendo este episodio en 2, porque si no, nos íbamos a ir hasta la 1:20 y sé que los iba a terminar aburriendo. En la segunda parte, que saldrá el día de mañana, voy a compartir mis reflexiones sobre 6 artículos adicionales de la Constitución que van a ser muy salteados. Entonces, les invito a escucharlos, sobre todo si eres un fan de la polémica, porque voy a hacer comentarios bastante polémicos en la segunda parte y de temas mucho más interesantes y específicos. No se olviden de seguirnos en nuestra red principal, que es Instagram, y en verdad la única que usamos, en hablabienp.podcast, y en nuestro canal de YouTube, donde compartimos extractos de los episodios del podcast para que más fácil puedan compartir estos extractos. Porque compartir un episodio y decirle, oye, mira, este episodio de podcast está chévere, escúchalo, y ven que dura 1 hora, te van a mandar, pues allá sabes tú dónde. Entonces no lo van a hacer, no van a escuchar un episodio tan largo.
pero sí probablemente un extracto pues de unos pocos minutos. Entonces les invito a que nos sigan también en el canal de YouTube, que es Habla Bien P, nada más así, a secas. Y hay que meterle punche pues al canal de YouTube, porque la verdad está bien flojito. También tengo que reconocer que hay que meterle más caña, como dicen acá en España. Hay un poco más de trabajo y ponerlo más chévere. Entonces no se preocupen, lo voy a hacer. Y por favor síganos ahí también y compártanlo. Y bueno, no se olviden compartir este episodio y el que viene. Y como les he dicho, pues vamos a lanzar todo un análisis de los candidatos más interesantes. Espero que podamos tener el tiempo suficiente para cubrir la mayoría de los, no sé, el top 5, top 6 si es posible, sería chévere desde, bueno, mi punto de vista. Entonces, los veo en el próximo episodio. Hasta luego, gente.